Puestos en pie, acompáñenme en la lectura de Hebreos capítulo 1, versículo 4 al versículo 13. Hermanos, así dice la palabra inspirada de nuestro Dios. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obras de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás, y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Podemos sentarnos. El día de hoy hemos leído nuevamente todo este pasaje del versículo 4 al versículo 13, porque todos estos versículos tienen un propósito común. Y el propósito común de estos versículos es mostrar que Cristo es superior a los ángeles. Recuerden que en el pueblo de Israel, estos cristianos que eran judíos, corrían el riesgo de pensar que el antiguo pacto tenía más valor y más gloria porque los ángeles ministraron en el antiguo pacto, y entonces en medio de la persecución ser tentados a decir: pues nos vamos a ir hacia este pacto. Pero el autor de Hebreos va a mostrar que el nuevo pacto es más glorioso porque la persona que lo inauguró es el mismo Jesucristo, quien es superior a los ángeles. Y ya hemos visto una razón, podríamos decir dos y una formal. Vimos que es superior porque ha heredado un más excelente nombre. Y expusimos que este más excelente nombre significa todo lo que es Cristo. Y después vimos que Cristo es superior a los ángeles porque es el Hijo eterno de Dios. Y hablamos de esa doctrina compleja pero importante que llamamos la generación eterna del Hijo. Hoy vamos a ver otra razón que muestra que Cristo es superior a los ángeles. Y se encuentra en el versículo 6, cuando el texto dice así: y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, hablando de Jesucristo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Hermanos, este texto presenta una razón más de por qué Cristo es superior a los ángeles. Y eso es lo que veremos hoy. Pero al final de nuestra meditación de por qué Cristo es superior, a la luz de este texto, tendremos la oportunidad de traer una aplicación muy particular a nuestros corazones. Así que déjenme contestar en primer lugar 4 preguntas antes de llegar a la aplicación. Mi deseo de contestar estas 4 preguntas es para que todos entendamos qué quiere decir el texto, porque les tengo que decir algo, hermanos. Estamos en Hebreos, y como lo he dicho de los otros 6 versículos en las otras 7 prédicas que llevamos, lo tengo que decir de este y quizá de todos los textos que nos faltan. Es un texto complejo, el versículo 6. Por lo tanto, mi deseo es
responder 4 preguntas que ayuden a todos los que estamos aquí a entender el significado del texto para después aplicarlo. Y la primera pregunta que me gustaría responder es, ¿qué significa primogénito? Porque esta palabra podría pensar que incluso Cristo es menor que los ángeles. Pero, ¿qué significa primogénito? Dice el texto, cuando introduce al primogénito. Bueno, creo que todos tenemos un conocimiento general de qué es un primogénito. Es uno que nace antes que todos sus demás hermanos. Así que, si tú naciste primero, eres el primogénito. Niños, si tú naciste primero, eres el primogénito de tus padres. O si quieres, la primogénita. Bueno, de hecho ese es el significado del texto, cuando en uno de los evangelios se nos dice que Jesucristo fue el primogénito de María. Lucas dice así, y dio a luz a su hijo primogénito, le envolvió en pañales y le acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. ¿Por qué Lucas llama a Jesús el primogénito de María? Bueno, porque según creemos y entendemos, María tuvo otros hijos. Y por lo tanto, Jesús, al ser el primer hijo, es el primogénito, el primero de su generación. Ahora, obviamente Jesucristo fue concebido del Espíritu Santo y no es el primogénito de José en ese sentido. Es el primogénito de María, pero no es de José. Pero ese es el significado, el que viene primero cronológicamente en el orden de engendrar, ¿sí? Creo que eso es claro para nosotros. Ahora, la pregunta se vuelve en, ¿cómo que Cristo es el primogénito de Dios? Bueno, para comprender bien este título, es necesario entender que en el Antiguo Testamento el concepto primogénito va más allá de el que nace primero. Y déjenme explicar cómo es que el concepto primogénito tomó un sentido de autoridad y poder. Así que no me pierdan aquí porque esto es parte de todo el argumento. Cuando nacía el primogénito, se decía que este era el que llevaba la fuerza del vigor del padre. Y por lo tanto, era el primogénito al que el papá bendecía más que a todos. Les daba una porción más amplia. De hecho, cuando moría el padre, lo ponía incluso a él como el patriarca, como el que ahora gobernaría, y sus hermanos se le deberían someter. Así que vean cómo el concepto del primero que nace se fue combinando con el concepto de aquel que tiene autoridad y poder más que los otros, dominio más que los otros, que le deben respeto más que a los otros. De hecho, abran sus Biblias en Génesis 49, para ver estos dos conceptos unidos. Génesis 49. Jacob empieza a bendecir a sus hijos. Y vean el versículo 3. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas. Pero vean lo que sigue. ¿Qué dice? No serás el principal. ¿Por qué? Bueno, porque Rubén cayó en un grande pecado. En un pecado contra Jacob, donde tomó a su madre. Tomó a la esposa de Jacob. Bueno, vean entonces los dos conceptos. Rubén es el primero y por lo tanto
es la fuerza de su vigor, pero no recibirá la bendición de autoridad, de dominio. ¿Quién la iba a recibir? Judá, el menor, ¿recuerdan? Bueno, es por eso que encontramos este concepto en el Antiguo Testamento. El primogénito suele ser el que tiene autoridad y poder y la mayor bendición de Dios. Hermanos, no por nada Jacob logra tomar su primogenitura, la primogenitura de su hermano Esaú. A ver, Esaú, tú tienes que ser el que Dios, el que Jehová y mi padre bendigan sobre mí, pero véndeme tu primogenitura. Déjame ser mayor, yo soy segundo en nacimiento, pero dame los derechos de autoridad y poder. Eso es lo que se supone vendió. Los derechos de autoridad y poder. No podían cambiar el orden del nacimiento, pero sí podía otorgar esa autoridad. Un ejemplo más de esto. Vayan brevemente al Salmo 89. Quiero que quede esto bien claro, porque esto es clave para entender qué significa que Cristo es primogénito. Salmo 89, versículo 27. Salmo 89, 27. Dice el texto, hablando de David, yo también le pondré por primogénito. Ahora, pregunta, ¿David fue el primero de su padre? ¿Fue cuál? El último. Pero dice Jehová, yo te pondré por primogénito. ¿Qué significa entonces? Significa que Dios le daría una autoridad, un poder, una investidura para que Él fuera su representante sobre Israel. De manera que cuando Jehová dice, David, yo te haré mi primogénito, está diciendo, yo te daré a ti autoridad y poder. Bueno, en este sentido es que debemos entender que Jesús ha sido llamado el primogénito. Podemos ponerlo así. Cristo es primogénito en dos sentidos. Uno por parte de María, ¿verdad? Nació primero. Pero otro de parte de Dios, en donde nada tiene que ver con nacimientos, sino con que Dios lo estableció con cierta autoridad sobre la creación, de manera que Él es su representante sobre la tierra. Él es el juez, Él es quien hará el juicio. Él es aquel con el cual nos tenemos que poner en paz si queremos el perdón de Dios. Él representa al Padre. Eso quiere decir, tú serás mi primogénito. A veces los falsos testigos de Jehová usan este concepto para decir que Cristo fue la primer criatura y por eso es la que más tiene autoridad sobre otras. Pero cuando toquen a su puerta, no sé por qué ya no pasa eso, pero en Guadalajara casi no veo que tocan a las puertas. Pero si no, búscalos en las esquinas. ¿Sí? Y hazle esa pregunta. A ver, vean el versículo 5. Hebreos 1:5. Hebreos 1:5 dice que Jesucristo es el unigénito. ¿Qué quiere decir unigénito? El único engendrado. ¿Cómo puede entonces ser primogénito y unigénito? A ver, si eres el primogénito quiere decir que hubo o hay algunos después de ti, ¿sí? Si eres el unigénito quiere decir que no hay nadie, solo tú. Bueno, es que es unigénito en el sentido de su divinidad. Él es engendrado eternamente del Padre, Él es Dios de Dios, de manera que en ese sentido es el unigénito del Padre. Pero es primogénito del Padre en el sentido que ha recibido autoridad. Es cierto, otros en el mundo han recibido autoridad. Los ángeles han recibido cierta autoridad. Los reyes en la tierra han recibido autoridad, pero Cristo ha sido declarado el Señor de señores, el primogénito, el que tiene autoridad sobre toda autoridad. De manera que primogénito y unigénito no se refieren a lo mismo.
Unigénito se refiere a su divinidad y primogénito a su función como rey y gobernante de la tierra. Habiendo respondido esa pregunta, ¿qué significa que Cristo es primogénito? Significa que ha sido declarado por Dios el Padre como el Rey y Señor gobernante de la tierra. Ahora preguntemos, ¿y cuándo fue declarado primogénito? ¿Cuándo fue declarado aquel que tiene esa autoridad? Bueno, hermanos, los debates aquí abundan. Algunos comentaristas creen que en la encarnación, que en el nacimiento, que en el día del bautismo fue declarado el primogénito, que en el día de su resurrección o en el día de su ascensión, ahí fue declarado, Él es mi primogénito, adórenle ángeles. Pero yo no estoy convencido por ninguno de esos comentaristas. Más bien la postura de un puritano llamado John Owen, llamado el príncipe de los puritanos, fue la postura que me convenció. Y él dice esto: es que el error está en querer tomar algún tiempo en la historia y decir, aquí es cuando fue declarado Hijo de Dios. Mi postura, lo que yo entiendo, es que lo que está diciendo este texto, Hebreos capítulo 1, versículo 6, cuando dice, y otra vez, cuando introduce el primogénito en el mundo, o sea, cuando hace el decreto o la declaración que Él sería Señor de todos, entonces los ángeles son llamados a adorarle. ¿Cuándo se hizo esta declaración? Desde siempre ha sido la declaración del Padre. Ahora, déjenme explicar un poquito a la luz del texto que está citando, con más detalle, ¿a qué nos referimos con esto de cuando introduce? Y aquí, si tienen su boletín, les va a ayudar bastante. ¿Por qué? Porque abran sus Biblias en Deuteronomio 32 primero. Abran sus Biblias en Deuteronomio 32, versículo 43. Deuteronomio 32, 43. La mayoría de los comentaristas están de acuerdo en que el texto que está citando el autor de Hebreos, cuando dice otra vez, o sea, está diciendo ahora otra evidencia, dice adórenle todos los ángeles de Dios. El texto que se está citando, comentan, es Deuteronomio 32, 43. Ahora lean conmigo. Regocijaos naciones con su pueblo, porque Él vengará la sangre de sus siervos. Traerá venganza sobre sus adversarios y hará expiación por su tierra y su pueblo. La pregunta es, ¿se parece el texto? No. Ahora, vean su boletín, porque en su boletín viene Deuteronomio 32, 43. Lean conmigo. Síganme con sus vistas. Sé que está muy pequeño porque no cabía en letra normal, pero esfuércense, acérquenselo. Dice Deuteronomio 32, 43, regocijaos cielos y el par de él. Bueno, esto es una forma de decir regocijaos naciones con su pueblo. Pero escuchen, y adórenle todos los ángeles de Dios. Regocijaos gentes con su pueblo y confortarse en él todos los hijos, porque la sangre de sus hijos ha vengado. Y vengaráse y retribuirá venganza en sus enemigos, y a los que aborrecen retribuirá y purificará el Señor la tierra de su pueblo. La última parte es parecida. La cosa es que Deuteronomio 32, 43 en esta versión, si dice que y adórenle todos los ángeles de Dios. ¿Qué versión es, hermanos? ¿No me la inventé yo? ¿No es la que ayer acomodé para que concuerde con Hebreos capítulo 1?
Esta es la versión que se llama la Septuaginta, que es una traducción que algunos eruditos hicieron del hebreo al griego. Ahora, este tema podría detenernos suficiente para aburrirlos por 40 minutos que me sobran. Bueno, a mí me fascina, pero sé que esto es pesado y sería difícil. ¿Por qué hay esta diferencia entre el texto hebreo, que es lo que se llama el texto masoreta? Nuestro Antiguo Testamento pertenece al texto masoreta, a lo que los hebreos aceptaban en ese tiempo. Pero la Septuaginta pertenece a esta traducción de eruditos que hicieron del griego. ¿Por qué hay esta diferencia? Bueno, hermanos, existen algunas diferencias porque algunos autores en ocasiones intentaban enmendar o corregir algunos errores. Mi postura, aunque no pienso dar la vida para defenderla porque me faltaría estudio en esto, es que por alguna razón es posible que el pueblo judío, los masoretas, dejaron el texto completo, quizá con cierta incertidumbre, pero los autores de la Septuaginta no dudaron de su veracidad, simplemente lo pusieron. ¿Por qué creo que los hebreos pudieron haber dudado y esto produjo quizá que hicieran una corrección y lo quitaran? Porque, hermanos, es un texto difícil. Vuelvan conmigo a el de la Septuaginta. Dice, regocijaos cielos y el par de ellos. Todo eso está en armonía, pero y adórenle todos los ángeles de Dios. La pregunta es, ¿a quién? ¿A quién deberían adorar? Todos los hijos de Dios. Yo creo que esta dificultad es lo que pudo haber provocado que en el texto masoreta desapareciera, mientras que la Septuaginta se mantuviera. Porque la pregunta es, ¿y a quién debían adorar los ángeles de Dios aparte de Dios? Bueno, Hebreos iba a decir, es que ese texto hablaba de Cristo. Ahora, cualquier opción, teoría que podamos hacer para aclarar por qué el texto masoreta no lo tiene, lo que es claro es esto para nosotros. Hebreos capítulo 1 está citando la Santa Escritura en el versículo 6 y esto es veraz. ¿Sí? Hay algo que se llama, una ciencia que se llama el criticismo textual, que podemos hablar de eso en otra ocasión, no es el momento. El punto en lo que quiero que ahora nos enfoquemos es, ¿y qué significa esto? Bueno, Deuteronomio 32 es el cántico de Moisés. Moisés está cantando y está alabando a Dios porque en su soberanía ha librado a Israel, lo ha defendido de sus enemigos y ahora va a introducir a su primogénito. ¿Quién era su primogénito? Israel. Israel era su primogénito porque Dios había decidido que Israel gobernaría las naciones. ¿No se dijo eso de Jerusalén? Jerusalén, en ti se sentará uno que gobernará a todos. Entonces Moisés está alabando a Dios y está diciendo, Señor, gracias porque has introducido al pueblo, porque en tu poder has vencido, porque por tu gracia los has destruido a tus enemigos y ahora vas a introducir a tu primogénito a Canaán. O sea, hermanos, lo que estaba diciendo es, Israel, tú vas a regir sobre estos pueblos. Tú serás mi representante en la tierra por el cual mi reino se va a expandir. ¿Qué dice el autor de Hebreos? Israel era solo una pequeña sombra de Jesús. Porque este texto de Deuteronomio, es lo que está diciendo el autor de Hebreos, apuntaba a Jesucristo. Jesucristo es aquel que es introducido al mundo y le dice, mundo, Él es tu Señor. Mundo, tú fuiste creado para ser gobernado por Él. Naciones todas, Él es el Rey sobre vosotros. Abran sus Biblias en Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1.
Yo pienso que si todo mi esfuerzo en esas palabras no ha logrado hacer captar el concepto de lo que significa introdujo al primogénito, Colosenses 1 lo puede hacer de una forma más sencilla. Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Hermanos, Colosenses 1 explica a Hebreos 1:6. ¿Qué quiere decir el texto? Pueden olvidar ya todo lo que llevo en estos 30 minutos. Ahora, quédense con esto aquí, hermanos. Introduce al primogénito. Cuando introduce al primogénito, hablando de Jesús, quiere decir que Dios decretó que Jesucristo su Hijo fuera el Señor sobre todo Señor, el Rey sobre todo Rey, el juez sobre todo juez, el soberano sobre todo soberano, el preeminente sobre todo preeminente. El Padre decretó que Jesucristo sería el Señor y amo de la creación, y por eso es que todos se rendirían a Él. Niños, es como cuando en la antigüedad los reyes presentaban a sus hijos en la corte suprema, y con una gran coronación llegaba el día en donde el padre decía: Él será el soberano sobre la tierra, vestido con una gran pompa, con una gran corona. El rey declaraba: este mi hijo gobernará sobre todos ustedes. Y es lo que el Padre decreta cuando dice que introdujo al primogénito. Y por lo tanto, hermanos, en tercer lugar, los ángeles que tienen poder y dominio son llamados a adorar a aquel que es sobre todos. Esta es mi tercera pregunta que quiero resolver. ¿Qué son llamados a ser los ángeles a la luz de esto? Escuchen con los Hebreos 1:6. Y otra vez, cuando introduce el primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles. Cristo es supremo a los ángeles, superior a los ángeles, porque Él no es un ángel, como dicen los falsos testigos. Él es Dios de Dios, que el Padre decretó que en su encarnación Él gobernaría sobre todos. ¿Pueden ver el peso de lo que esto tuvo que haber afectado en los corazones de los hebreos? Nosotros pensábamos que el Antiguo Testamento era más glorioso porque los ángeles lo trajeron, y Jesús vino en humillación y lo golpearon y estuvo en pobreza y lo crucificaron, y pensábamos que era un menor pacto. Pero a la luz de esto entendemos que el Hijo es mayor que los ángeles, porque al ser verdadero Dios y al haberse encarnado, el Padre dijo que Él gobernaría incluso sobre los ángeles. ¿Qué hay más poderoso en esta creación? No un rey. Lo más poderoso que podemos imaginar son ángeles. Y para demostrar que Él es superior, Él dice: vean, el mismo Padre mandó que los ángeles adoraran a Jesús. ¿Y qué tenemos en todo el ministerio de Jesús sino evidencia de eso? Evidencia de que los ángeles adoraban a su Señor. ¿Cómo?
a través de sus bocas y a través de su servicio. Por ejemplo, dice Lucas 1:26, por eso en los días de su encarnación los ángeles servían y ministraban, anunciándole la concepción. Al 6º mes el ángel Gabriel, dice Lucas, fue enviado por Dios a la ciudad de Galilea llamada Nazaret. Dice el Padre, ve y anuncia que el rey va a nacer. Y Gabriel va a servir a su rey, anunciándolo a María. Después, en Lucas capítulo 2, siguen sirviendo a Cristo. Cuando José está pensando en dejar a María y dice, no temas, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo que os ha nacido hoy en la ciudad de David, el Cristo. Es protegido después por medio de sueños que se muevan de un lugar a otro. En el día de la tentación, el diablo le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Ya imagino los ángeles, hermanos, atentos, ansiosos, viendo a su rey en la humillación, dispuestos a servir. Casi si alguien preguntara en el mismo cielo, ¿y quién querría ir? La multitud de ángeles diría, queremos servir a nuestro Señor, queremos adorarle. Por eso Jesús puede decir en el tiempo de su crucifixión, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado. Pero mi reino no es de aquí. ¿Y creen que no puedo llamar a una multitud de ángeles para que venga y me defienda? Están a mi servicio. El mismo ángel en Lucas 22 fortalece al Señor Jesucristo, dándole bendición, porque su cuerpo estaba desgastado y en agonía, pero los ángeles buscaban servirle. Anuncia la victoria. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé a quien buscáis, a Jesús, el que fue crucificado, no está aquí, pues ha resucitado, como dijo. ¿Qué tenemos en los evangelios sino testimonio tras testimonio de que los ángeles buscaban adorar a aquel al que el Padre declaró el Señor de todos, dispuestos, prontos a hacerlo? Y déjenme terminar este proceso de preguntas con una última, y después de esto pasaremos a la aplicación. ¿Quién habla? Porque el texto dice, Hebreos 1, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, recuerden que introduce al primogénito del mundo es, podemos decir en términos humanos, es cuando el Padre presentó ante el mundo a Jesús o a el Logos como el que sería el Rey. Y a la luz de eso los ángeles siempre han estado al servicio de adoración de este gran Rey. Ahora, pregunta, ¿y quién ha ordenado esto? Y otra vez, cuando dice el primogénito en el mundo, dice, ¿quién otra vez dice? Vean conmigo el versículo 6. Y otra vez, todo eso es un paréntesis, dice, ¿quién? Versículo 5. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás. Y otra vez dice, ¿quién? Dios. Hermanos, este es un texto potente para que entendamos por qué Cristo es superior a los ángeles. ¿Por qué el Padre manda a estos ángeles a que adoren a Jesús? ¿Por qué? Porque Él ha sido hecho Señor. Ángeles son enviados a servirle en su nacimiento, a servirle en su anunciación, a servirle en su tentación. Y los ángeles dispuestos lo hacen a servir. ¿Por qué? Porque Él es el Rey de la tierra. Él es el Señor de los señores. Él será el juez sobre todos. Así que cuando incluso lo ven en debilidad, deben entender que Él es el Señor sobre todos.
Pero hermanos, hay algo que debemos entender de quién es Jesús, por el cual el Padre puede decir esto. Porque Jesús tiene algo en su persona que lo hace digno de su adoración. No solo es que es rey y va a ejercer el oficio de rey. Hay algo más. Es que Jesucristo es Dios de Dios. Lleva a estos testigos por amor a sus almas, porque ellos creen un falso evangelio, estos falsos testigos de Jehová, por misericordia a su alma, y pregúntales, si Jesucristo no es Dios, ¿cómo el Padre pudo ordenar que le adoraran? Si Jesucristo no es Dios, ¿cómo el Padre pudo decir a los ángeles, adórenle? Si es una criatura, el Padre, Dios Padre, quebrantó su misma ley. Y aquel que dijo, no adorarás a otro Dios fuera de mí, mandó que adorásemos la criatura. Pero es porque Cristo es verdadero Dios de verdadero Dios, que el Padre pudo llamar a los ángeles, no solo porque es mediador, sino porque es Dios. Y en esta persona la naturaleza de Dios está, así como la naturaleza de hombre está, de manera que puede llamar a los ángeles, sírvanlo, adórenlo, porque Él es rey. Pero recuerden además que Él es Dios de Dios, adórenlo. Y no me digas que esto es reverencia, porque esta es la misma imagen que tenemos cuando tenemos Apocalipsis y Juan se postra ante el ángel y dice, no, párate. Solo adora a Dios. Soy un ángel y soy glorioso y tengo poder. Y se me ha dado esta zona de autoridad para luchar y vencer y ayudar a la iglesia. Pero soy ministro tuyo. Soy colaborador tuyo. Pero el Padre dice del Hijo, adórenlo, adórenlo. Esto me lleva a la aplicación y así a la conclusión de esta exposición. Espero que sea claro el significado del texto. Que en resumen podemos decir que el texto quiere decir que el Padre declaró que el Hijo fuera el Señor de señores sobre el mundo, el juez, el rey sobre todos, de manera que todos van a rendir cuentas ante Él. Él es su administrador. El Padre lo ha declarado como su representante en la tierra y por lo tanto, debido a esta supremacía, el Padre llama a los ángeles y dicen, adórenlo. Así que no hay duda que Jesucristo es superior a los ángeles. ¿Por qué? Porque Él es Dios de Dios y porque Él ha sido declarado Señor y representante del Padre en todas las cosas, superior a los ángeles. Ningún ángel es Dios de Dios, solo Jesucristo. Ningún ángel ha sido declarado el Señor de señores y el Rey de reyes, solo Jesucristo, superior a los ángeles. Así que a la luz de esto, seguimos fortaleciendo nuestro argumento en Hebreos. El ángel es superior, Cristo es superior a los ángeles. Pero, hermanos, al meditar en este texto, una aplicación debe venir inmediatamente a nuestros corazones. Y primero a ti, amigo, que no te has rendido a Cristo, a ti, joven, que no te has rendido a Cristo, señor, señora, que no se han rendido a Cristo, niños, a ustedes que no se han rendido a Cristo. ¿Cuál es mi exhortación a ustedes? Abran sus Biblias en el Salmo 97:7, que es otro posible texto que está en la mente del autor en Hebreos capítulo 1. 97:7. Avergüéncense todos los que sirven las imágenes de talla, los que se glorían en los ídolos. Póstrense
a Él todos los dioses. La palabra puede ser todas las naciones, todos los reyes. Y es que aquí hay una aplicación que si el mayor lo debe hacer, ¿cuánto más el menor? El Padre llama a los ángeles y dice, adórenle. Oh tú amigo, criatura del polvo, hombre que como yo del polvo eres y al polvo regresarás. Si esto ordenó a los seres más bellos, poderosos y hermosos, ¿cuánto más a nosotros, criaturas del polvo? Miren, niños, en la antigüedad, los reyes se formaban, a la cabeza el principal, y después varias sillas se ponían alrededor del más importante al menos importante en sus oficios. Y cuando llegaba alguien, digamos que se sentaba en medio, ¿quiénes creen que se iban a parar ahí? ¿El rey se iba a parar? No, se iban a parar todos los que estaban debajo de él, pero nadie de los que estaba arriba. Bueno, ¿qué pasa cuando, imagínense que hay alguien que dice, oye, ¿quién es este? No lo conocemos, ¿quién es? Y entonces entra y tú te quedas sentado en la silla, porque dices, no sé si es más importante que yo, así que me quedo en la silla, pero de repente empiezas a ver que todos se levantan. ¿Qué harías tú? Si incluso el rey se levantó ante este que iba entrando, ¿qué harías tú? Bueno, dirías, me equivoqué, me tengo que levantar. Bueno, si dice que los ángeles son llamados a adorarle y a servir a su Creador, a Jesucristo, que ha sido llamado a ser el Señor de señores, ¿cuánto más tú? ¿Cuánto más tú y yo? Mira el pecado en el que te encuentras cuando te aferras a tus ídolos, cuando adoras más el ídolo de talla que el Padre decretó que fuera el Señor de señores y Rey de reyes sobre todos. Porque hay un nombre, sobre todo nombre, para que toda persona se doble ante Él y toda rodilla confiese que Él es el Señor. ¿Qué haces tú? Gastando tu vida en tus pecados, no importándote ofender al Rey de los Reyes. Hay uno ahorita en el trono, a la diestra del Padre, sentado en su trono de gloria, que ha sido que ha sido llamado a juzgar a todos los hombres. Es a Él a quien te está revelando. Es a Él al que el Padre designó que fuera el Señor. ¿Es contra Él con quien seguirás pecando? ¿Es contra Él que continuará tu rebeldía de hacer según tu voluntad? Date cuenta, hay un Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu, y en esta bendita Trinidad, el acuerdo fue que el Hijo fuera el juez y soberano de todos. ¿Estás seguro que te vas a rebelar contra su ley? ¿Que seguirás haciendo de tu vida según tu voluntad, no importando cómo lo ofendes? Si los ángeles fueron llamados a adorarle, ¿cuánto más tú? Amigo, y si no lo haces, contra el rey pecas, y si contra el rey pecas, contra él te enfrentarás. No, es que es mi vida, dices. ¿Quién dijo que es tu vida? No es tu vida. No, yo hago con mi vida lo que quiera. No, no es tu vida y no haces con ella lo que quieras. Y si lo haces,
lo haces revelándote al Señor de gloria. Porque tienes un Creador, tienes un Señor, Dios el Padre de todas las cosas, y Jesucristo su Hijo, y el Santo Espíritu, y al Hijo decretaron para que fuera el Señor de gloria. Y a Él te deberías someter tu vida entera, entregada solo a Él. Y si no lo haces, no es que rechazas una religión de hombres, rechazas a aquel que es verdadero Dios de verdadero Dios y Señor y juez sobre todos. Niños, es por eso que ustedes son llamados a entregarse a Él también, a rendir sus vidas, toda. Porque Él es el Señor. Ahora, queridos hermanos, esto también aplica a nosotros. Si los ángeles son llamados a adorar, ¿cuánto más nosotros? Y es que hay al menos dos razones que ponen un peso mayor para nosotros. Hermano, mira cómo en los evangelios, sobre todo en el evangelio de Lucas, en verdad yo me imagino a los ángeles solamente atentos al Padre. Esto es solo una imaginación, no pasa así, pero solo los imagino atentos al Padre, esperando la indicación. Su cuerpo está débil. ¿Quién va a fortalecerlo? Y casi, solo porque son seres perfectos que no tienen pecado, pero si no, podríamos decir, casi hasta peleándose un poco para decir, yo voy. Hermanos, ¿cuánto más nosotros deberíamos vivir queriendo adorar al Hijo en cada instante? Con nuestras bocas, pidiéndole, oh, que al abrir mis ojos, tú, mi Cristo, seas mi adoración. Que en mi familia te proclamemos Rey y escuchemos tu palabra diciendo, tú eres nuestro soberano, y te cantemos a ti, Trino Dios. Y en la iglesia, que use mi boca para adorarte, para cantarte, para decir que tú eres el Señor de señores, el Rey de reyes, el grande sobre todos. Hermanos, pero no solo nuestra boca, porque sí, los ángeles adoraban a Dios con su boca, pero también con su servicio. ¿Cómo deberíamos vivir, amados hermanos? Una vida que busca honrar a Dios sería algo así. No solo una que se levanta diciendo, habla que tu siervo oye. Una actitud humilde diciendo, Señor, dame la oportunidad de servirte aquí donde me has puesto con todo el corazón. De no pecar contra ti, no porque estos no merezcan, que quizá yo los trate hasta un poquito duro, pero honrarte a ti, porque tú me ves cada instante, y cada instante que me ves yo pueda decir, Señor, esto es para ti. Así luce la hermana que está en medio del hogar con sus luchas diciendo, Señor, te quiero servir. Si me has puesto aquí, déjame ministrarles tu palabra. Déjame atender, déjame no pecar contra ti. Déjame guardar mi boca. Déjame hacer esto en tu bendición. ¿Cómo sería la vida de un joven de esta forma? Buscando honrar en su hogar, buscando cada oportunidad para predicar la palabra, estando atentos, sometiéndose a la providencia del Señor que les ha dado a sus vidas, cumpliendo su palabra con responsabilidad. Aquel varón ministrando a su hogar, diciendo, Señor, sé honrado, hermano, examina, llévate esta pregunta hoy: ¿cómo puedo vivir de lunes a sábado y hasta domingo? ¿Cómo puedo vivir honrándote? ¿Cómo puedo decir, Señor, ten la alabanza por esto, ten la adoración por esto, te entrego esta obra? Porque, hermanos, esa debería ser nuestra forma de vivir ante nuestro Dios. ¿Cómo servir, hermano, a tu Dios con tu cuerpo, no solo en tu hogar, pero con tus fuerzas, amado hermano? Amado hermano, ¿estás adorando a Dios con tus fuerzas? ¿Con tu tiempo? ¿Con tus bienes? ¿Poniendo tu casa para servirle?
los bienes que Dios te ha dado, tus ofrendas para servirle a tu Dios, diciendo: Señor, te quiero adorar, soy tuyo. Me encantan las palabras de Pablo en 2 Corintios capítulo 8, cuando exhorta a la iglesia de Corinto a que cumpla con sus responsabilidades económicas y apoya la ofrenda que se había comprometido, diciendo: entréguense a Cristo. Hermanos, es que Él es el Señor, Él es el Rey de Reyes. Nuestra vida debería estar dispuesta a decir como el joven Samuel: habla, que tu siervo oye. Heme aquí, envíame a mí, Señor. Pide. ¿Cómo puedo servirte? Quizá yo no te puedo servir así, pero dime cómo sí. Hermanos, pero la verdad es que muchas veces huimos servir así. Y nuestra vida es más bien: Señor, no hables, que tu siervo no oye. Señor, envíalo a Él, pero no a mí. Amado hermano, los ángeles adoran y están dispuestos a servir y a dar todo lo que el Rey pida. Es tu misma actitud cada mañana, mi amado hermano. Cada tarde, cada noche, cada lunes, cada martes, hermano. Hermano, por favor, estamos siendo levantados a contemplar a Cristo de una forma que no habíamos tenido oportunidad, pues Hebreos es el libro de cristología por excelencia. Pero una alta visión de Cristo debe resultar, hermanos, en una mayor humillación y entrega nuestra. Por eso, hoy no permitas que esta bendita palabra no afecte tu corazón, amado hermano. Examina si vives como los ángeles, deseoso. Quizá ellos tenían que esperar un turno y ya estaban ansiosos que llegara para poder ir a servir. Y ahora los ángeles, hermanos, ministran para nosotros, deseosos de servir a su Cristo al servirnos a nosotros. Ahora sus ángeles adoran a su Cristo al proteger a su iglesia, al bendecir, al proteger a su iglesia de huestes espirituales. Hermanos, una gran nube de testigos nos mira. ¿Podremos ser confundidos en las actitudes con un ángel, hermanos? ¿O podremos ser confundidos que alguien diga: mira ese cómo sirve? ¿No es un ángel que tomó cuerpo? Qué raro cuerpo tomó, pero mira cómo sirve. O más bien, esta gran nube de testigos dirá: ¿por qué se rehúsa tanto? ¿Por qué pone tantos peros? ¿Por qué descansa tanto? ¿Por qué escatima tanto? Si el Padre lo declaró Señor de señores, Rey de reyes. Y hay una cosa más: ¿cómo puede ser así si Él dio su vida por ellos? Por eso decía que hay una doble razón para nosotros. Una es, Él ha sido declarado Señor. Pero hay otra razón, mi amado hermano. Él dio su sangre por nosotros. Él no vino a salvar a los ángeles. Él no tomó forma de ángel. Él tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Querido hermano,
tienes una doble razón para entregar tu vida a Él. Y es que Él es Señor, verdadero Dios y el Cristo. Y Él dio su vida por ti. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: al Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y echaban sus coronas a sus pies, diciendo: son tuyas, oh mi Rey, son tuyas, oh mi Salvador, oh mi amado hermano. Este es tu Cristo, este es tu Salvador, y nosotros nos le debemos absolutamente a Él. Que Dios mueva tu corazón, porque me da temor acercarnos a las profundidades de Hebreos en nuestras capacidades. Sé que no estamos llegando a donde debemos, porque no tenemos la mejor capacidad, ni su pastor, ni esta iglesia. Pero en lo poco que hemos podido tocar, amados hermanos, que esto resulte en que golpee nuestras almas. Que esto resulte en una vida más devota. Porque, querido hermano, es a Él a quien te presentarás pronto. Es a Él. Esta vida va a pasar. Dale todo, hermano. Dale tus fuerzas, dale tu tiempo, dale tus lágrimas. Esos esfuerzos en el hogar, ese trabajo, ese esfuerzo con tus compañeros, esa evangelización, esas ofrendas, esa entrega, dalo todo. Porque Él es tu Señor y tu Salvador. Amigo, y es a este Salvador que te exhortamos que vengas. No solo porque Él es Rey, pero porque Él dio vida por pecadores como tú, para ofrecerles el perdón de sus pecados, y regreses al Padre de las luces, en el cual hay gozo y plenitud de vida. Que Dios obre con su bendita palabra en nuestros corazones, y el que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a la Santa Iglesia de Cristo. Amén.